Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que tiene un tema bien atractivo, bien sugerente, tan atractivo como el de el futuro que llega. El futuro que llega. Bueno, yo permitidme que me presente primero. Yo soy Bienvenido León. Soy profesor de periodismo científico en la Universidad de Navarra. Y me han pedido los organizadores que modere esta mesa redonda, lo cual hago con mucho gusto, porque además me parece que va a ser un trabajo fácil. Y va a ser fácil porque moderar a personas que ya son de por sí moderadas va a ser, yo creo, algo sencillo y grato. Vamos a presentar primero brevemente a estos ponentes. Comenzando por mi izquierda tengo a Carmen Peláez Moreno, que es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra y doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora titular de la Universidad Carlos III. Ella tiene experiencia investigadora también en otros países. Ha investigado en diferentes universidades de otros países, como la de Westminster, en Londres, o la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. En fin, tiene una trayectoria científica bien asentada internacionalmente. Y ella investiga en temas que nos vienen muy bien para esta mesa redonda. Nos vienen perfectamente para lo que queremos tratar aquí, porque he investigado en temas como cómo hacer avanzar la tecnología, cómo analizar y procesar y representar mediante tecnología multimedia, y cómo conseguir con todo eso que la tecnología avance. Ella es una experta en tecnología, por tanto, que va a aportar seguro mucho a esta mesa redonda. A su izquierda está Matilde Barón Ayala, que es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, y desde 2014 es directora de la Estación Experimental del Zaidín, donde inició su carrera investigadora en el año 81. Trabaja, también es miembro de la Comisión de Ética del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también participa en la Comisión Ejecutiva del Parque de la Ciencia de Granada. Por lo tanto, tiene ya una trayectoria también divulgativa que seguro que va a ser muy útil para nuestro objetivo de esta tarde. Su investigación se centra en el estudio del estrés vegetal, principalmente las infecciones por patógenos, es decir, por los microorganismos que causan las enfermedades. Es además de una apasionada de la investigación, pues ella investiga fundamentalmente dos temas, que son el estrés vegetal y además un tema bien interesante como es el de las mujeres en la ciencia. Cosa que, en fin, también nos podrá seguramente contar algo sobre eso a lo largo de esta mesa redonda. Y a la izquierda de Matilde está Francisco Herrera, que es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Granada. Es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de esta universidad, la Universidad de Granada, donde dirige el grupo de investigación sobre soft computing. Nos traducirá él probablemente qué significa esto. Computación blanda. No sería seguramente una buena traducción, pero ya nos... Inteligencia computacional. Inteligencia computacional, perfecto. Ha publicado mucho, más de 360 artículos en revistas internacionales de su campo, inteligencia artificial. Es editor principal de revistas punteras y revistas de primer nivel en ese ámbito, como Information Fusion y unas cuantas revistas. Vosotros sabéis seguramente que la influencia de un científico en su campo se mide por el número de citas que recibe de sus colegas, es decir, el número de veces que otros colegas citan su trabajo en sus propias publicaciones. Bueno, pues Francisco tiene un récord, yo creo que muy, muy destacable. Más de 72.000 citas había recibido de sus colegas. Eso son muchísimas citas. Así que tenemos sin duda aquí a tres científicos destacados en tres ámbitos distintos que nos van a permitir vislumbrar cómo es ese futuro que llega. La ciencia no tiene nada que ver con la magia ni con la adivinación, evidentemente, pero sí ellos están en un punto en el que seguramente conocen muy bien qué es lo que está llegando ya, cómo la ciencia nos va a permitir conocer eso que llega y que está a la vuelta de la esquina. Vamos a comenzar precisamente con Francisco y me voy a permitir preguntarle como punto de partida en qué punto estamos
teniendo en cuenta la historia reciente de la humanidad. Es decir, si nos situáramos con perspectiva, partiendo de la primera revolución industrial, ¿en qué punto estaríamos ahora? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, es un placer volver a estar en Lerín por segundo año consecutivo. Realmente, los días que llevamos aquí nos sentimos como en casa, no Lerín más. Y entrando en faena, bueno, actualmente estamos comenzando la cuarta revolución industrial, que también está recibiendo el nombre de Industria 4.0, donde la inteligencia artificial, que es mi campo de trabajo, juega un papel esencial. El año pasado hablaba de inteligencia artificial. Recuerdo que hablamos de una ciencia o ingeniería que permite diseñar artefactos o sistemas inteligentes, y hablamos de sistemas inteligentes porque cuando realizan ciertas tareas las realizan igual o mejor que los humanos, aquellas tareas que requieren un comportamiento inteligente. Como ejemplo siempre de inteligencia artificial se pone Deep Blue, que fue un sistema inteligente que a mitad del año 90, Deep Blue es un sistema para jugar al ajedrez, y a mitad de los años 90 pues le ganó por primera vez al campeón del mundo en el año 96, a Garry Kasparov, y al año siguiente, el 97, le ganó el torneo 2,5 y 1,5. Fue uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial, donde un sistema desarrollado por una máquina inteligente realizó tareas que todos etiquetamos como inteligentes. Después entré a hablar de algunas de estas tareas y dónde estamos. Pero para hablar de inteligencia artificial y hablar de la cuarta revolución industrial, hay que hablar de una característica muy importante, y es la rapidez con que esta cuarta revolución industrial nos va a llevar y va a penetrar en nuestra sociedad. Y para ello voy a situarme a lo largo de la historia. La primera revolución industrial se sitúa en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, desde mitad del siglo XVIII hasta el 1840 aproximadamente, y es la revolución industrial, donde la máquina de vapor es la tecnología esencial que nos transformó la sociedad. Pasamos de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, y como gran ejemplo, por ejemplo, está la industria textil, que se transformó totalmente. Posteriormente entramos en una segunda revolución industrial, que era la revolución industrial de la energía. Desde mitad del siglo XIX hasta el 1914-1920, pues comenzó el uso de la energía, y además no solo la energía eléctrica, también la energía derivada del petróleo, entre otras. Esto permitió transformar totalmente las comunicaciones y transformar, bueno, gracias a la energía se creó el telégrafo, por ejemplo, las comunicaciones con telégrafo, y gracias a esta energía cambió la forma del transporte. Surgió la automoción, surgió los aviones, etc. Fue una revolución que transformó mucho la humanidad, pero además con una característica. Hace un rato hablábamos de un libro que trae un divulgador alemán, Ranga Josebach, que pone un ejemplo de cómo esta segunda revolución energética, cuando llegó en 1880 la electricidad a Berlín, desde que se instaló la primera farola, después de 50 años, todavía el 25% de la ciudad no tenía energía eléctrica. De la característica es que la penetración era muy lenta, de modo que los avances en esas revoluciones se iban asumiendo rápidamente. Si nos fijamos actualmente, desde que se tienen los smartphones hace 15 años hasta la actualidad, en solo 15 años, más de 4.000 millones de personas tienen un smartphone en el mundo, tienen un teléfono móvil. De modo que la característica actual de la nueva tecnología es la rapidez de penetración. La tercera revolución industrial es la revolución digital, que se sitúa desde mitad de los años mitad del siglo pasado. El primer ordenador ENIAC se crea en 1947, Internet, como la conocemos, la primera conexión de Internet es en 1968, la web
tal como la conocemos la comunicación en Internet, las 3 W son de 1990 y a lo largo de los últimos 30 años esa Internet que se creó en el año 90, pues actualmente nos ha creado todo un mundo digital. Los niños actualmente, los jóvenes, para los mayores, hemos ido creciendo en esta sociedad digital, pero los chavales jóvenes, los niños actualmente, los jóvenes de menos de 18 años, prácticamente han nacido en la sociedad digital y no entienden un mundo sin Internet. Pero todos los que estamos aquí de mi edad, yo empecé a trabajar en la universidad como profesor en informática y todavía no existía Internet. Yo tengo un compañero que vino de la Universidad de Oxford, de una estancia en el año 90, y nos contaba la magia, entre comillas, del Internet, de la comunicación. Los profesores de Oxford se comunicaban por correo electrónico en el año 90 y nosotros empezamos en el año 90 a instalar Internet en la Universidad de Granada, y yo empecé a comunicarme con amigos en el año 91 por Internet, algo que ahora es normal, pero nuestros móviles no lo teníamos hace 30 años. Esa es la tercera revolución industrial, que también ha tenido todo un periodo de 50 años que hemos ido poco a poco asimilándolo. ¿Dónde estamos actualmente? En una nueva revolución industrial que va a tener una velocidad tremenda. Y voy a poner un primer ejemplo, después podemos hablar de mucho de ello. Bueno, voy a hablar de 3 ejemplos. Las comunicaciones de las máquinas con los humanos, de las que va a hablar Carmen, cómo la inteligencia artificial, el Big Data, está introduciéndose en todos los sectores, un sector fundamental en nuestro país, bueno, y en el mundo, puesto que el mundo está creciendo, aumentamos millones y millones de humanos y necesitamos evidenciarlo, y es el uso de esta nueva tecnología en el ámbito de la agricultura, que es el área en la que trabaja Matilde, y va a hablar de ello. Y yo voy a terminar con un ejemplo: los coches autónomos, los coches sin conductor, los desarrollos de la inteligencia artificial, que es una ciencia muy joven. El término inteligencia artificial se propone en el 1955, cuando estamos hablando de una ciencia que no tiene ni 70 años todavía. Actualmente hay unos desarrollos muy importantes. Probablemente el más impactante son los coches sin conductor, los coches autónomos. Los coches autónomos son una realidad. Actualmente en Singapur es posible coger un taxi sin conductor y con una app llamar al taxi, te recoge, le indica a dónde vas a ir y te lleva a dónde vas a ir. Pero esto va a crear una transformación total en nuestra sociedad. Dentro de muy pocos años lo vamos a tener en nuestras calles y va a transformar, la inteligencia artificial va a transformar la sociedad. Pero pensemos en el ámbito de la automoción. Hay un candidato demócrata de elecciones, en el 2020 son las elecciones primarias demócratas, y uno de los candidatos a las elecciones primarias, Andrew Yang, comenzó su carrera electoral hace unos meses y en su entrevista planteaba 2 elementos esenciales de su campaña electoral. Uno, el desarrollo de la inteligencia artificial, por cómo va a transformar la sociedad, la automatización en el trabajo, y el segundo, introducía un concepto asociado, la renta básica, la renta mínima, porque hablaba de un ejemplo, que en Estados Unidos tenemos 3,5 millones de conductores de camioneros. En 5 o 10 años nos vamos a encontrar con camión autónomo sin conductor y las grandes caravanas actuales que recorren los estados americanos. Allí el tren está mucho menos desarrollado que en España, y el camión es el mayor medio de transporte de mercancías. Actualmente hay caravanas de 200 o 400 camiones donde hay 2 conductores por camión. Dentro de 5 años va a haber 2 conductores en el primer camión, 200 camiones sin conductor y 2 conductores en otro camión, y se van a recorrer los estados sin coches autónomos. Básicamente los camioneros van a introducir los camiones en las ciudades por el mayor riesgo que pueda haber. Esto transforma totalmente la sociedad. Hay una transformación del empleo, empleos que la automoción, los taxistas, camioneros, etcétera, pues van a ir reduciéndose, y empleos nuevos que se van a crear. Y esto transforma también totalmente la economía, y es de lo que podemos hablar ahora en el debate. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Matilde, que seguro que en ese futuro que llega la biotecnología también tiene mucho que decir. Seguro que es así, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Me oís bien? Bueno, yo en primer lugar quería 2 agradecimientos a Teresa, la directora de la Fundación Descubre, por hacer unas jornadas tan exitosas, y por supuesto al pueblo de Lerín, en el que me he sentido, creo que aquí se dice mucho bien, que es una categoría superior a muy bien
en la figura de su alcaldesa porque es el primer año y si me dejáis, por supuesto que pienso repetir. Gracias por vuestra generosidad las dos. Desde el punto de vista agrario, yo soy la directora de un centro de ciencia agraria, lo que nos preocupa es una agricultura sostenible, es decir, y utilizar la biotecnología correspondiente para ello, es decir, darle a cada cultivo lo que necesita y contaminar lo menos posible el medio ambiente. Darle a cada cultivo lo que necesita significa que, por ejemplo, el agua en el futuro va a ser un bien escaso, se habla de la revolución azul, entonces nos preocupa el agua en los cultivos y nos preocupa también la fertilización de los cultivos. Nosotros trabajamos en la estación experimental del Zaidín y muchos investigadores de agraria, no solamente en lo que se ve del cultivo, sino en lo que no se ve, en el área de las raíces. Y os aseguro que el mundo de las raíces es un mundo absolutamente fascinante. Ahora se habla mucho del microbioma en muchos aspectos de investigación, en salud y también en agricultura. Lo mismo que nuestro microbioma, el microbioma intestinal, se ha descubierto de cada vez más interesante, que es responsable de nuestro humor, de si somos delgados o gordos, pues el microbioma vegetal, sobre todo el microbioma radicular, es fundamental para el futuro. Ahí hay una lucha entre organismos buenos y entre organismos malos, y entonces nosotros lo que queremos es aprovechar todos los microorganismos buenos que hay en el sistema radicular, vencer a los malos, a los organismos patógenos y hacer posibles inóculos de los organismos beneficiosos para la agricultura. Nosotros estamos trabajando en microorganismos que promueven el crecimiento vegetal y os voy a citar un ejemplo que son las micorrizas. Las micorrizas son un ejemplo muy bueno y ya hay inóculos de micorrizas para favorecer la agricultura del futuro. Las micorrizas son hongos que se instalan en las raíces de las plantas, pueden ser un sistema de comunicación brutal entre ellas en un bosque, en un cultivo, y le proporcionan fósforo, le proporcionan nutrientes, le favorecen también la absorción del agua y ya estamos haciendo inóculos de micorrizas. Pero mi tema de investigación y un tema fundamental en el área de la fisiología vegetal es el estrés vegetal, porque las plantas también se estresan como nosotros y se estresan porque tienen que luchar con un ambiente que les es adverso y el cambio climático es un buen ejemplo. Entonces se luchan contra la sequía, luchan contra la salinidad, luchan contra las altas temperaturas y aunque no tienen un sistema inmune como nosotros, pues tienen un sistema de defensa bastante potente. Y la biotecnología agraria trata de precisamente exacerbar y conocer bien los sistemas de defensa de la planta. Y para conectar con mis compañeros, pues quiero hablar de lo que son los sistemas de detección de estrés vegetal en los cultivos. Os voy a poner un ejemplo que es el más fácil. Nosotros trabajamos mucho con cámaras termales, esas cámaras que se utilizan en una habitación oscura para perseguir al asesino, porque vas viendo que hay un punto caliente. Bien, pues las plantas a veces se ponen como nosotros, se ponen febriles, ¿no? Cuando una planta sufre de sequía, cierra sus poros, que son los estomas, no puede transpirar y se calienta. Cuando un microorganismo patógeno las va a atacar, también cierra los estomas y también se calienta. Bueno, pues nosotros recientemente hemos hecho un estudio que puede ser simbólico en la costa de Granada, en cultivos de aguacate, sospechosos de infección por un hongo radicular que va marchitando a la planta, ¿no? Y hemos volado con drones, con cámaras termales, hemos detectado zonas frías y zonas calientes sospechosas de infección. Bueno, pues ¿qué hacemos? En drones instalamos cámaras termales, en drones instalamos también cámaras hiperespectrales. ¿Por qué? Porque para la planta y para los cultivos la luz es fundamental, pero cuando la planta, digamos, sufre, su relación con la luz cambia, absorbe menos luz, refleja más luz. Entonces nosotros con las cámaras multi hiperespectrales lo que vamos a hacer es recoger toda esa información y tratar de encontrar una señal en el espectro que nos sirva para un diagnóstico de un patógeno, que nos sirva para el diagnóstico de la sequía, que nos sirva para diagnóstico de distintas situaciones en que los cultivos, digamos, sufren. Bueno, pues cuando tenemos drones con este tipo de sensores ópticos, tenemos una enorme cantidad de información. Podemos instalar los sensores no solamente en drones, sino en la agricultura del futuro podemos tener drones, aviones no tripulados, con todo este tipo de sensores para el diagnóstico de los cultivos. Podemos también tener pequeños robots que a lo mejor en cultivos en hilera van viajando o moviéndose entre los cultivos y obteniendo la información. Podemos tener grúas en el campo con sensores también que van a detectar qué es lo que está pasando en todas esas zonas.
Y con toda esa cantidad de datos tenemos que asociarnos con gente como Paco y con gente como Carmen, ¿no? Entonces, de pronto, pues yo que soy bioquímica vegetal y mi grupo, que somos todas chicas, por cierto, pues empezamos a aprender machine learning, aprendizaje automático, es decir, queremos en un determinado momento, con toda esa información, clasificar, por ejemplo, los aguacates de la costa granadina. Infectado por Roselinia, por el hongo, no infectado por Roselinia. Entonces vamos alimentando el sistema, vamos haciendo que el sistema aprenda de forma... Hay una fase primero de aprendizaje, eso lo pueden explicar ellos mejor que yo, y luego al final podemos llegar a una fase de diagnóstico, ¿no? Entonces es muy interesante que esto sea una investigación interdisciplinar en que colaboremos bioquímicos, fisiólogos vegetales, ingenieros, informáticos, matemáticos, todos juntos. Y os pongo, por ejemplo, un reto que tenemos en España, sobre todo en el sur ahora. Hay una bacteria, una infección que se conoce como el ébola del olivo, es Xylella. Xylella es una bacteria que viaja en el sistema vascular de la planta y es tan potente, por eso se le conoce como el ébola del olivo, que se podría cargar todos los olivos y todos los alimentos del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues ya hay compañeros del CSIC de Córdoba que están volando en las zonas en que Xylella se ha detectado, como puede ser Baleares, ¿no? Y estamos intentando, con toda esa información de los vuelos, ¿no?, luego ir a la planta en cuestión, ¿no?, y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ver, y ahí hay muchos enfoques, ¿no? El de la agricultura de precisión, como decía, con todos estos sistemas robotizados, y ya la biotecnología, pues que estudia cómo es la bacteria, cómo es su mecanismo de infección. Es decir, es bastante complejo y sobre todo creo que tenemos que tener claro que tiene que ser una investigación absolutamente multidisciplinar. Hay un tema fascinante también, ahora veo a Javier Postueta por allí, y entonces es los volátiles. En algún momento deberéis de preguntar sobre los compuestos volátiles de las plantas que sirven para comunicarse entre ellas, que sirven como mecanismo de defensa y son también un arma de defensa contra los patógenos. Bueno, pues yo he hecho todas esas ideas y podéis preguntar luego lo que queráis. Casi cojo ¿no? Bueno, ya hemos dicho que iba a hablar cada uno de ellos 7 minutos y es que lo ha clavado. 7 minutos exactos. Ha sido impresionante. Bueno, pasamos ahora a Carmen. Carmen, a la que yo quiero preguntarle para empezar, si le sirve para empezar su intervención, ¿qué papel van a jugar en ese futuro que está llegando la comunicación de los seres humanos con las máquinas? ¿Cómo va a ser esa comunicación que está llegando ya? Bueno, pues muchas gracias. Yo también voy a empezar agradeciendo a todos los organizadores. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme y también por estar también acompañada. Y sí, efectivamente, llevamos mucho tiempo pensando en cómo queremos comunicarnos con las máquinas. ¿Cómo nos comunicamos ahora con las máquinas? Ya lo sabemos. Cuando cogéis un coche, ¿cómo os comunicáis con el coche? Pues estos coches autónomos que nos presenta Paco van a ser diferentes, pero ahora nosotros cogemos el volante, cogemos las marchas, cogemos los pedales y esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿no?, con los coches. Pero ¿cómo queremos comunicarnos? ¿Cómo va a ser esa comunicación en el futuro? Pues como esto es algo con lo que siempre hemos soñado mucho, hay un montón de películas que nos dicen o que nos dan indicios de cómo querríamos nosotros comunicarnos con las máquinas, cómo querríamos comunicarnos con las máquinas. Si yo hago un test ahora, por ejemplo, y digo, Kit, te necesito, ¿quién va a pasar aquí? Aunque tenga que romper esa pared, ¿quién va a aparecer aquí? Aparecerá el coche fantástico, seguro. Y os habéis fijado de que yo he dicho ¿quién va a aparecer aquí? ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos que aquí aparezca alguien que ya hemos personificado. Realmente lo que nosotros queremos es comunicarnos con las máquinas de forma hablada, y queremos comunicarnos con las máquinas como si fueran humanos. Y este es un gran reto, además crea una expectativa muy grande y nosotros aquí, los tecnólogos, tenemos un reto muy importante con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora tenemos otro tipo, o unos avances muy grandes gracias precisamente a la inteligencia artificial y supongo que muchos de vosotros conocéis los asistentes personales. Uno se comunica en el móvil, por ejemplo, si tenéis un iPhone, probablemente conozcáis a Siri, que es otra persona, ¿no?
¿o no? Tenemos Alexa, si tenéis pues estos altavoces que están ahora vendiendo, que los colocamos en casa y le decimos: Alexa, ponme música de lo que sea. Tenemos a Google también compitiendo en esta pelea, digamos, en la que aquí hay empresas muy potentes. Tenemos, por ejemplo, si tenéis Microsoft, está Cortana, no sé si lo conocéis porque realmente está siendo un poquito más, tenía un poquito menos éxito. Y bueno, ¿qué tienen estos sistemas? Pues fijaos, estos sistemas tienen principalmente 4 cosas, ¿vale? Lo primero que tienen estos sistemas es lo que llamamos un reconocedor, y lo que hace es coger esta señal, la señal de entrada, que es una señal de voz que nosotros captamos, esa forma de onda que viene de una perturbación acústica, ¿no?, que nosotros hacemos en el aire, y eso tenemos que transformarlo, pues primero en fonemas, luego en palabras, luego en frases, etc. ¿Vale? ¿Esto es fácil o difícil? ¿Qué pensáis? Si tenéis experiencia ya con estos sistemas, hombre, pues hemos avanzado un montón. Pero ¿cuál es la mayor dificultad que tienen estos sistemas en estos momentos? Pues tienen muchas dificultades, pero todas se pueden reducir a una cosa, que es la gran variabilidad. Hay una variabilidad muy grande en la forma en la que hablamos. Cada persona que está aquí sentada habla de una manera diferente, cada persona que está aquí sentada pues tiene un acento, incluso un dialecto. Además, cada uno de nosotros no hablamos de la misma manera si estamos nerviosos, si estamos tranquilos, si estamos enfadados. Además, no es lo mismo utilizar estos sistemas, pues aquí que hay un aire que está creando un montón de ruido, si lo hacemos en un avión, si estamos al aire libre comandando un dron de estos de Matilde, si estamos en un coche, que ojalá sea eléctrico y haga poco ruido, porque así a estos sistemas les vendrá muy bien. Es decir, hay un montón de cosas que complican esta situación. ¿Cuál es la segunda cosa que tienen que hacer estos sistemas? Pues tienen que hablar, ¿vale? Estos sistemas hablan contigo, ¿no? ¿Y cómo tienen que hablar? Pues ¿cuál es el reto más grande que tienen estos sistemas? Pues hablar de una forma natural, hablar de una forma en la que nosotros creamos que estamos hablando con un ser humano, ¿vale? Tienen que hablar de forma natural, tienen que entonar de una forma natural, tienen incluso que mostrar emociones, porque queremos que estos sistemas empaticen con nosotros, ¿vale? Bueno, esa es la segunda de las cosas que tienen que tener. La tercera cosa que tienen que tener es que tienen que comprender, tienen que pensar de alguna manera. Aquí necesitamos una inteligencia, tienen que comprender qué es lo que queremos los usuarios que hagan. Y esto es una cosa, convendréis conmigo, bastante complicada. En estos momentos, estos sistemas son capaces de comprender una serie de cosas limitadas, ¿vale? Una lista de cosas que podemos comprender. Por ejemplo, Siri, pon una alarma a tal hora. Siri, dame la receta de los pimientos con bacalao. Siri, dame ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esa es la tercera cosa, y esa tercera cosa, como os digo, es también muy compleja. Y la cuarta cosa es que tienen que proporcionarnos una solución a lo que hemos pedido, ¿vale? Una vez que han comprendido lo que hemos pedido, tienen que aportar una solución, ¿vale? Por ejemplo, darme esa receta maravillosa de pues pimientos con bacalao, ¿vale? Esas son las 4 cosas principales que tienen que hacer. ¿Y cómo lo hacen en estos momentos? Pues tenemos esta revolución de la que habla Paco, de la inteligencia artificial, del aprendizaje máquina, que Matilde está intentando aprender y que le felicito por hacerlo. ¿Y cómo funciona eso? Pues a base de muchos ejemplos. Nosotros tenemos un montón de ejemplos en los que le decimos a la máquina: esto es así. Es como si fuera un niño. A un niño le decimos: esta es mamá y este es papá. Y al día siguiente le volvemos a decir: esta es mamá y este es papá. Y se lo volvemos a decir un montón de veces, porque al final el niño lo que queremos es que aprenda ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que como tenemos que capturar todos esos ejemplos, y no olvidéis que hemos dicho que hay una grandísima variabilidad, ¿vale? Hay mucha gente hablando de muy diferentes maneras, diciendo muy diferentes cosas, pues tenemos un problema muy grande. ¿Qué es lo que están haciendo todas estas grandes compañías? Que os habréis dado cuenta de que son muy grandes compañías. Bueno, pues están captando todo lo que decimos, y ahora tenemos pues grandes escándalos relacionados con la privacidad. Tenemos escándalos en los que, bueno, pues han encontrado que en Amazon están escuchando una cantidad pequeña, un porcentaje pequeño de esas conversaciones que tenemos privadas en casa.
Fijaos que esto es casi un electrodoméstico que tú pones en tu casa. Tenemos los teléfonos móviles y si lo hemos activado y le hemos dado permiso, pueden escuchar las conversaciones que hemos tenido para etiquetarlas, para decir cómo son, para decirle esa etiqueta, papá, mamá, lo que queremos aprender y con eso, bueno, pues entrenar los sistemas. ¿Es esa la única forma en la que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que en el futuro a lo mejor podemos hacer o podemos buscar otros métodos de aprendizaje que vayan mucho más allá de todos estos ejemplos, ¿vale? Y yo con esto lo dejo para que todo el mundo pueda preguntar, interesarse por todas estas cosas que espero que sean sugerentes. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues ahora se trata precisamente de eso, de conversar y de establecer un diálogo. Así que seguro que hay ya preguntas que están terminando de madurar en la cabeza de cada uno de vosotros. Mientras se presenta la primera, que siempre es la que más cuesta, voy a hacerle una pregunta para que se vayan terminando de madurar esas ideas que están ahí ya incipientes. Yo tengo una pregunta y es que, claro, con todo esto me surge la duda de si con estos sistemas tan inteligentes, de inteligencia artificial, la duda que me surge es si en el futuro se podrá llegar a crear sistemas más inteligentes que los seres humanos o no. Buena pregunta para empezar, es un debate, se denomina superinteligencia a ese concepto y hay un filósofo, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, que dirige un instituto sobre debate sobre el futuro de la tecnología, en el que hay un libro que se llama Superinteligencia, en el que debate al respecto. Mi opinión, hoy no tenemos la tecnología ni la herramienta matemática que nos hagan pensar que vamos a llegar a tener sistemas inteligentes, más inteligentes que los humanos, porque lo que tenemos actualmente es lo que se llama sistema inteligente de propósito específico, no de multipropósito. Son muy buenos para hacer una tarea. Deep Blue juega mejor que el campeón del mundo de ajedrez, pero no le digas que sea capaz de darle una receta de cocina, por poner un ejemplo. El sistema inteligente del coche autónomo interpreta perfectamente las señales por las cámaras de imágenes que tiene e interpreta perfectamente con los sensores la distancia de otros coches. Pero no le pidas que interprete un sonido o que sea capaz de entender música, o que te diga qué música está escuchando, o que sea capaz de entender las imágenes hiperespectrales que le podría pasar el circuito de Matilde. Son sistemas monotarea. No tenemos herramientas que nos permitan diseñar sistemas multitarea. Ese es un debate que nos lo trae en parte la ciencia ficción. Es muy normal ver en el cine el robot que es capaz de competir con un humanoide, obviamente porque cuando se diseña el guionista le pagan para crear un guión en un ambiente distópico que lo cree sensación. Nosotros pagamos, vamos al cine y pagamos porque nos van a contar una historia impactante. Nunca pagaríamos para tener una máquina que solo va detrás de nosotros y que es capaz de seguirte cuando tú andas porque te sigue el rastro. No nos lleve una película con un robot tonto, pero la verdad es que nadie pagamos para ello. Queremos super robots. Pero hoy estamos lejos, aunque es un debate que está en la sociedad, estamos lejos de esa situación. Pero por supuesto, nos corresponde a nosotros marcar las pautas y marcar las leyes y la ética de hacia dónde debemos llevar el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, a ver, seguro que ya está la primera pregunta preparada, pero ¿quién se anima con la primera? Ahí tenemos la primera, adelante, por favor. Un peque. Con los coches autónomos, si hay semáforos, ¿cómo detectarían cuando pueden avanzar y cuando no? Actualmente, porque tienen una cámara que les permite conocer todas las imágenes, en particular interpretar la luz del semáforo. El semáforo te está dando colores y interpretan por la luz. En un futuro, con la tecnología 5G que nos va a llegar con unas comunicaciones de gran velocidad, directamente el semáforo
estará transmitiendo una señal y está indicando señal abierto o señal cerrado, y va a tener geolocalizado el semáforo. Por tanto, esa es la parte fácil ahora mismo. De hecho, los coches actuales y autónomos, recientemente había noticias que en los últimos años Google ha tenido coches sin conductor en prueba. Uno de ellos, un Toyota Prius, había una anécdota: después de 100.000 kilómetros en carretera en Estados Unidos, era capaz de reconocer los semáforos, era capaz de reconocer a los demás coches, etc. Solo tuvo un accidente después de 100.000 kilómetros. El accidente fue que paró correctamente en un semáforo, la velocidad adecuada, y le llegó un señor por detrás despistado y le pegó un golpe. Realmente no fue culpa del coche, sino que le dieron un golpe. Los humanos nos despistamos, nos saltamos el semáforo porque vamos hablando, vamos a veces mirando el móvil, cambiando la música, y nos despistamos con el semáforo. El coche nunca, porque va a tener siempre unas cámaras que van a estar dando la señal a los semáforos. Si el sistema en un momento dejara de funcionar, el coche se pararía, tendría una orden de parar y no continuar, porque tiene un sistema de autocontrol continuo de la tecnología. Por lo tanto, son mejores que los humanos para ver el semáforo e interpretar las señales del semáforo. Bueno, entonces que se formule la siguiente. Tengo una pregunta para Matilde. Vamos a ver, tenemos unas tecnologías fantásticas, tenemos drones, tenemos inteligencia artificial, pero ¿por qué los tomates cada vez tienen menos sabor? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque el tomate es una verdura que se consume mucho, ¿no? Y efectivamente todo el mundo se queja de la falta de sabor del tomate. Entonces, claro, yo que tengo gente de Almería, si voy a ver cuando Almería, que hay que comprar tomate RAF a 8 euros el kilo para comer un buen tomate. Bueno, pues entonces lo que ha pasado, y es una cosa que se está investigando ahora, es que sabéis que las hortalizas que comemos, muchas de las plantas que comemos, pues no eran originariamente así. Incluso si hubiéramos alguna en origen, seguro que no tendríamos ninguna ganas de comernos, ¿no? Bueno, pues el tomate actual, hay mucha variedad de tomate, pero es producto de hibridaciones sucesivas, de cruces entre distintas variedades de tomates. Y mientras cruzas, estás primando una serie de características. Están primando características muy asociadas a lo mejor a la productividad. Y una de las características que se prima es que ese tomate sea resistente a patógenos, para que no, el patógeno correspondiente no se cargue la cosecha entera. Pero mientras tanto, a veces lo que ocurre es que los genes asociados al sabor no se han primado en esas hibridaciones. Entonces, ahora, por ejemplo, en un instituto del Consejo de Valencia se están estudiando precisamente, se está yendo como hacia atrás, ¿no?, genes asociados al sabor en determinadas variedades de tomates, ¿no? Bueno, pues muy bien, una bien que tenemos. Más preguntas, por favor, adelante. Ahí tenemos una, adelante. A ver, buenas tardes. Hay una cosa que me preocupa a mí siempre cuando haciendo récord, que continuamente vas a mirar una receta de pimientos, por ejemplo, como Bacalao, y te pide que acepte los cookies. Me gustaría saber a qué me comprometo, porque es que al final no sé si es un poco la pregunta, porque me siento realmente muy controlado. O sea, continuamente me están mandando mensajes de todo esto para que compre, para que haga. Sí. Pues, gracias. Bueno, sí, efectivamente te sientes muy controlado y tienes razón en sentirte controlado. La cuestión aquí es realmente si nosotros queremos comprar esta posibilidad de que, por ejemplo, acierte muy bien en aquello que queremos comprar, en que el anuncio ese que te llegue sea justamente aquello que tú querías comprar, o realmente tu sistema, el sistema Siri o cualquier otro sistema que intenta darte en el fondo facilidades para que tú funciones mejor, esté mejor adaptado a ti, funcione mejor específicamente para ti, si estamos dispuestos a pagar ese precio. Es decir, si estamos dispuestos a pagar el precio de que, bueno, pues allí en Cupertino tengan información sobre cómo es tu voz, qué es lo que te gusta a ti, y ese tipo de cosas.
Yo sí que creo que efectivamente hay una necesidad aquí de que, bueno, pues los gobiernos, las instituciones, etcétera, pongan un poquito coto a esto, ¿vale? Es cierto que deberíamos concienciarnos, y para concienciarnos lo primero que tenemos que hacer es tener información, saber cómo funcionan las cosas y saber que efectivamente cuando tú dejas que, bueno, pues Siri o el iPhone o cualquier navegador que estés utilizando te ponga esta cookie, bueno, pues que va a hacer un rastreo, un estudio que debe necesariamente estar limitado por las leyes. Debemos regular esto, debemos entrar a saber verdaderamente qué queremos, saber verdaderamente qué estamos dispuestos a pagar a cambio de todas estas facilidades. O sea que realmente me parece muy buena la pregunta, muy buena la toma de conciencia y desde luego tenemos que informarnos sobre esto. No sé si alguno de vosotros queréis decir alguna cosa más al respecto. No, totalmente de acuerdo contigo. El problema es que la app, el software de tu móvil con el que tú miras la receta es un software gratuito y claro, aquí no hay nada gratuito. A ti te han regalado ese software que tú lo has bajado en tu móvil y hay una letra pequeña que nunca nos leemos y que además no entendemos, que aceptamos al instalar el software y básicamente dice somos dueños de todos aquellos datos que transmiten cuando haces las preguntas. Entonces tú cuando preguntas por la receta de pimientos, sabes que necesitas comprar pimientos y entonces la empresa que te tiene localizado tu móvil, cuando tú te conectes posteriormente a leer un periódico que también teóricamente es gratuito, habrán visto, este es el número del que le interesan los pimientos, le vamos a mandar propaganda de los pimientos para que los compren. Entonces al final el negocio de la empresa de Google de turno es que tienen tu número y que cuando conectas a una empresa que paga por la publicidad, sale tu número y te dan la publicidad que te interesa. Por ejemplo, si tú buscas sobre vinos, que yo lo hago con frecuencia, cada vez que me conecto a un periódico me aparece automáticamente propaganda de la empresa de vino, o de Boca, Vinísimo, etcétera, para que compre el vino. Bueno, yo le decía a Carmen que yo lo que hago, pero claro, pierdo información, que borrar frecuentemente el historial de navegación, ¿no? Pero hay cosas que me llaman mucho la atención y se lo voy a preguntar a Carmen si es real. Por ejemplo, si compráis en Amazon, yo compro mucho libros para mi Kindle, pues entonces te recomienda según el idioma en que leas, según tus preferencias y demás. Pero me han dicho que llegará un momento que, o al contrario, hay un Kindle que prácticamente reconoce tus rasgos faciales mientras lees. Si algo te divierte o tienes una cara de esto me gusta, y que va a haber incluso sugerencias literarias basadas en el reconocimiento facial, ¿no? Entonces sí, es como de bueno. Hombre, pues eso efectivamente puede ser, porque otra cuestión que tenemos con la privacidad, no sé cuántos de vosotros tenéis un trocito de esparadrapo puesto en la cámara del móvil o en la cámara del ordenador. Bueno, efectivamente eso puede ser. Sí que el reconocimiento facial y el reconocimiento de emociones, no solamente en la imagen, sino también en la voz, es un tema de investigación que ahora mismo está muy evolucionado. Y sí, efectivamente, además de la información sobre quizás lo rápido que te lo estás leyendo, las veces que lo estás leyendo, etcétera, bueno, pues se puede mirar eso. De hecho, hay dispositivos que son dispositivos de seguimiento ocular que te permiten hacer ese seguimiento de exactamente a qué palabra estás tú mirando dentro del dispositivo. Y tecnológicamente es posible, efectivamente, eso es así. ¿Más preguntas? Aquí tenemos unos días, muy bien. Te se va animando a contarlo, muy bien, ese me gusta. Y hay una señora también, ¿la has visto? Sí, pero están ayudando los fichados. Gracias por las tomas de contacto. A mí los coches autónomos no sé cómo me van a afectar. El móvil es agua pasada, pero se suponía que la siguiente revolución iba a ser la de la biotecnología y los alimentos. Y ahora nos estáis diciendo que la nueva revolución es la de inteligencia artificial. Somos 7.000 millones de personas y tenemos que comer. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, vamos a ver, tú sabes que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU precisamente es hambre cero, ¿no?
Y la mayoría de nosotros, si trabajamos en estrés vegetal o en biofertilizante, pensamos que nuestro último objetivo es ese, trabajar por una productividad mayor, sobre todo trabajar también por alimentos sanos, ¿no? Por eso yo mencionaba que en el caso de la agricultura sostenible es fundamental contaminar poco el medio ambiente y por supuesto no contaminar el alimento que estás produciendo, ¿no? Y todo lo que, por ejemplo, la acción experimental de CEDI, cuando trabajamos con temas como biofertilizantes, como organismos promotores del crecimiento o trabajar contra los patógenos de la forma menos contaminante posible, creo que estamos trabajando por alimentos más sanos, ¿no? En nuestro caso también hay un área de nutrición animal, ¿no? En que se trabaja fundamentalmente con rumiantes, sobre todo con cabras, con cerdos de pata negra, y se cuida también mucho la composición grasa de los animales y demás. Yo creo que todos no perdemos esa perspectiva. Y luego ya en el mundo, digamos, cuando hablamos del tercer mundo y hablamos de combatir el hambre, ¿no? Pero también en el primer mundo también hay un tema importante que es la nutrigenómica, ¿no? Es cuidar, digamos, el perfil de la persona, del consumidor, ¿no? De este consumidor, por ejemplo, yo soy un consumidor hipertenso con colesterol alto, ¿no? Entonces ir a estudios muy precisos de perfiles de determinados consumidores e ir a una dieta adecuada. Entonces ahí hay como al menos dos grandes flancos. El flanco del mundo que pasa hambre y el flanco del mundo bien alimentado que tiene problemas de obesidad y todo lo demás, y yo creo que ambas perspectivas deben de tenerse en cuenta. Y por supuesto a nosotros en el CSIC nos interesan mucho también proyectos comunes con países en vías de desarrollo, ¿no? Y trabajar conjuntamente. Tenemos otra pregunta por aquí preparada, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Oye, gracias por vuestra accesibilidad. Una gozada estar aquí escuchándonos a vosotros. Yo venía con dos preguntas. Una es relativa a lo que habéis comentado ya sobre la necesidad de legislación, todos estos avances de la inteligencia artificial. Hoy precisamente, no sé si habéis visto algunos, la revista Retina, Retina que trae el país, pues trae los temas esos que son, a mí me preocupan mucho últimamente. El debate sobre la necesidad de legislar sobre la inteligencia artificial que hay, como visto, de un título artículo, o sea que muy bien si me contestáis. Y otra que está muy de moda la lucha entre todas las ciudades, las Smart City. Como rollo, pues hoy los rollos de ciudad es Smart City. Pero no sé qué, Smart City. Bueno, comento sobre la primera. Ahora tenemos una vacuna legal. Es cierto que hay que legislar. Por ejemplo, cuando tengamos un coche autónomo y hay un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El que desarrolla software o el dueño del coche? Porque hoy en día, cuando tenemos un accidente, vamos conduciendo y somos los dueños. Entonces hay que legislar todo lo que haya relacionado con la actividad de las máquinas inteligentes. Y de hecho, me consta que en España y en Granada va a haber dentro de poco un congreso y unos cursos de las asociaciones de jueces justamente para comenzar a estudiar aspectos de inteligencia artificial que necesitan a corto y medio plazo ser legislados. La tecnología va actualmente por delante del desarrollo de la ley. Ese es siempre el debate, si va la sociedad por delante o va la justicia. Y bueno, cuando hablas con los abogados hay un eterno debate al respecto. En cuanto a la Smart City, es la eterna promesa que está todavía sin cumplirse. En cualquier programa electoral de una gran ciudad, automáticamente todos los candidatos a alcaldes te dicen que van a hacer la Smart City, la super ciudad inteligente del mundo mundial. Si le preguntan a los candidatos, más vale no preguntarles, porque no saben de qué están hablando muchos de ellos. La realidad, es decir, es cierto que necesitamos, que es posible hoy en día utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida y reducir recursos. Por ejemplo,
Yo recientemente estuve el mes pasado en Logroño con unos colegas, unos amigos que trabajan en la aplicación de inteligencia artificial y estaban desarrollando un sistema en el que, teniendo sensores sobre el estrés hídrico en los jardines, en lo que estaba trabajando Matilde, planteaban tener en los autobuses urbanos una red de receptores de información, de modo que los autobuses que están haciendo el recorrido continuamente en la ciudad captaran la señal de los sensores de los jardines, pudieran medir cuál es el estrés hídrico, la sequía de los jardines, de modo que tú puedas activar automáticamente el riego y la cantidad adecuada de agua en función del nivel de estrés hídrico que hay. Ese sería un ejemplo de ciudad inteligente que mejoraría el consumo del agua, mejoraría la calidad de los jardines, fundamental para la calidad del aire, etc. Segundo, lo que más nos cabría los que vivimos fuera de las grandes ciudades, yo vivo fuera de Granada, cuando voy a la ciudad, lo más que me cabría es pensar que voy a un parking a dejar el coche y el parking está lleno, porque ya tendrías media hora dando vueltas buscando otro parking. Sería muy fácil tener una aplicación para el móvil en el que los parkings están conectados y tú en tiempo real sabes cuántas plazas quedan libres en cada parking cuando vas a la ciudad. Y tú organizas cuando vas a entrar a la ciudad, desplazarte hacia una zona u otra, buscando una zona de aparcamiento, porque tu smartphone te está indicando dónde está la zona libre de aparcamiento. Puede haber muchos tecnología inteligente que tú puedes incorporar y que nos hagan la vida mucho más cómoda. Sistemas inteligentes que el semáforo se active cuando hay personas esperando, que no tengas que darle el botón, que detecte la cámara de las personas que están esperando y mira el tiempo para activar el semáforo, la contaminación lumínica, el nivel de intensidad de la luz. Si en una calle a cierta hora apenas no hay personas, puedes tener una intensidad de un 10% de la luz, y en el momento que sensores detecten el movimiento, activa, aumenta la luminosidad en la calle, etc. Hay muchas tecnologías que hoy se pueden aplicar realmente. Las ciudades desgraciadamente no están aplicando porque nuestros políticos se acuerdan de la ciudad inteligente antes de las elecciones y se olvidan o no saben cómo hacerlo al día siguiente de las elecciones, porque sería muy fácil hablar con los expertos, los investigadores en todos los ámbitos. Pues si vamos a hablar de estrés hídrico, hablar con los expertos del Instituto de Matilde sobre cómo detectar el estrés hídrico y hablar con los expertos de inteligencia artificial de cómo medirlo. Sería muy fácil, pero a veces falta esa conexión de que se llegue más hacia los tecnólogos, los científicos, y se pongan en marcha esas herramientas. Pero empiezan a existir, y yo espero que en un tiempo prudente empiecen a ser una realidad en las ciudades, porque nos mejorarán la calidad de vida, nos reducirán el consumo energético y nos cuidarán mejor el medio ambiente y la ciudad. Yo, conectando con lo último que ha dicho Paco, yo creo que es muy importante, creo que aquí en Lerín es evidente que lo hacéis, que las corporaciones locales oigan a los científicos. En Granada hemos tenido una etapa muy buena porque fue declarada Ciudad de la Ciencia y la Innovación, y entonces tenemos una mesa de la ciencia. Entonces nos sentamos en la mesa de la ciencia, 5 institutos del Consejo, Astrofísica, nosotros, un instituto de biomedicina, de estudios árabes. Imaginaros lo importante que puede ser un instituto de estudios árabes en Granada, la Universidad de Granada, las corporaciones empresariales e incluso un general del MADOC, ¿no? Entonces, si las corporaciones locales esperamos y confiamos, bueno, Paco ahora en su currículum nos has dicho que es concejal en el Ayuntamiento de Granada también, confiamos también en ti para que el nuevo ayuntamiento pues siga apostando por la Mesa de la Ciencia de Granada, porque es un punto muy importante de debate y un punto para aportar soluciones, porque soluciones tecnológicas, a verlas, tú has citado lo de los sensores ya es facilísimo, incluso puedes ir a tu cultivo o a tus macetas con tu teléfono móvil. El tema es que realmente haya una apuesta por la ciencia en las corporaciones locales. Bueno, realmente, como dice Matilde, se puede hacer. Yo desgraciadamente estoy en la oposición. Iba en las listas con el que era el alcalde del PSOE de Granada, justamente para ser responsable de poner en marcha todo el plan de ciudad inteligente y impulsar el plan de la ciencia, que está funcionando muy bien en Granada. Yo confío que la corporación actual se fije o siga manteniendo. Bueno, yo espero que consigamos convencer al actual alcalde de la importancia de la ciencia, que comience a creer en ella.
¿Quieres añadir algo, La Carmen? alcaldesa quiere Bueno, decir me algo. refiero al La alcalde de alcaldesa, Granada. la alcaldesa tiene la palabra. Pues yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de teneros aquí. Entonces, me gustaría preguntaros, en los 3 ámbitos que desarrolláis, de qué manera podríamos aplicar todo lo que sabéis a un proyecto en Lerín, a un proyecto, bueno, pues de inteligencia, De ciudad inteligente. exactamente, en cuanto a la agricultura, que es muy importante en Lerín. Me encantaría que nos deis ideas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto que podamos llevar a cabo. ¿Empieza por la agricultura? Sí, empezamos. Bueno, yo, como me voy a ir de Lerín muy motivada, ¿no? Y más mañana cuando pase por la industria conservera y compre los maravillosos espárragos y las alcachofas que tenéis. No conozco muy bien la agricultura de Lerín todavía, pero bueno, sé por ejemplo el cultivo del espárrago, el cultivo de la alcachofa. Entonces yo lo que sí voy a hacer de aquí al año que viene, que espero que Teresa y me invitéis de nuevo, ¿no? Informarme bien de la agricultura de acá de Lerín y ver pues distintas posibilidades. Yo he mencionado, no sé si lo necesitáis o no, pues del tema de biofertilizantes. Hemos hecho también muchos contactos en la gente que hemos venido invitados por Teresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues con María José, que trabaja en una empresa azucarera, pues estamos también viendo posibilidades de utilizar determinados residuos de la actividad industrial, que eso es una de las líneas de investigación del centro, también como abono, ¿no? Entonces yo lo que prometo es de aquí al año que viene informarme, incluso antes, y quiero decir, antes mandaros información de cosas que nosotros tenemos bastante puesto a punto, y luego yo aquí lanzo un reto a Javier, es el Instituto de Agrobiología de Pamplona y es un investigador también que os puede en un determinado momento asesorar bastante en este tipo de temas, ¿no? ¿Vale? Yo igualmente, como espero volver y venir, yo os propondré el uso de tecnología inteligente, por ejemplo, con la luz, que hemos discutido mucho con la universidad, por ejemplo, ese gran reloj de sol que va a tener un gran panel de bajo explicativo en los próximos meses, puede tener la luz para leerlo. Se pueden poner sensores de movimiento, no tenemos por qué estar gastando energía eléctrica iluminando continuamente el panel, y cuando se acerca en persona a un radio fijar, se activa automáticamente la luz con el sensor de movimiento. Llamará la atención porque además va a hacer una magia que ha pasado, que me ha detectado, y que esté el panel iluminado solo cuando hay personas en radio de actuación. En mucha de la iluminación se puede tener en cuenta esto, y hay momentos, determinadas horas de la noche, en las que se puede bajar la intensidad de ciertas luces y tener sensores de movimiento de que de forma inteligente activen la luz, y eso supone un ahorro energético. Entonces podemos hablar de ello en los próximos meses. ¿Sí? Hay una pregunta, sí. Hay varias ya. Sí. Adelante, sí, por favor. Sí. Vamos aquí. Y luego Javier por alusiones, que es un compañero mío del centro de... ¿Qué opina de los alimentos transgénicos? Uy. Mira, yo, pero voy a contestar. Cuando doy muchas charlas sobre estrés vegetal y digo, voy a contestar a todas sus preguntas menos a 2. Si se le debe poner música a las plantas y sobre transgénicos, ¿no? Entonces, voy a contestar a lo de transgénicos, pero primero yo os voy a devolver la pregunta en el sentido siguiente. Los científicos no, por favor, que no levanten la mano. En el público, ¿quién come genes? Los científicos no levantan la mano. ¿Quién come genes aquí en el público? ¿Qué? Todos coméis genes. Estupendo. Este es un pueblo muy bien informado. Bueno, porque hay veces que no es esta la respuesta. Entonces, bueno, pues yo hoy he comido genes de aguacate, tomate, bacalao, gamba, espárrago. Alcachofas muy buenas. Alcachofas también muy buenas, es decir, constantemente estamos comiendo genes, ¿no? O sea, estamos comiendo trozos de ácido de ADN, ¿no? Que luego se degradan en el proceso digestivo y todo lo demás. Es decir, que el impacto en nuestra salud de los genes que comemos, que son genes externos a nosotros,
no es ninguno. Es curioso que la mayoría de los científicos, incluso yo no trabajo con transgénicos, ¿no? En mi centro se trabaja con transgénicos, ¿no? Se trabaja como transgénicos, pero, por ejemplo, tengo una compañera que trabaja con fresa transgénica para incrementar la calidad de azúcar. No trabaja para que luego esa fresa se consuma necesariamente, sino para estudiar el metabolismo del azúcar, ¿no? La mayoría de los científicos que no tenemos ningún tipo de interés económico en el tema de transgénicos, porque si no tendríamos un conflicto de interés y tendríamos que declararlo, no somos antitransgénicos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la discusión de transgénicos, y alguna vez Descubre ha hecho foros sobre ese tema, participe gente muy diversa. Y te voy a poner un ejemplo. En el 2014 hicimos el Congreso de Bioquímica en Granada y hicimos sesiones de divulgación bioquímica en la ciudad. Y una era sobre enfermedades autoinmunes, ¿no? Que sabéis que últimamente celíacos, etcétera, es un campo de investigación muy importante y un campo muy preocupante del tema de la salud. Entonces estaba gente de la Asociación de Celíacos, ¿no? Y un investigador de Córdoba que tiene un trigo transgénico, ¿no? Que no tiene problemas para los celíacos. Y les dijo, sí, tengo este pan hecho con este trigo, pero no lo vais a poder comer porque no sé, el trigo transgénico pues no está aprobado en España, pero en un determinado momento en Estados Unidos está aprobado, se hará la harina, entonces sí podremos comprar la harina. Claro, los celíacos decían, ¿por qué? Entonces a mí me parecía importante que hubiese celíacos en ese foro, que se invite a científicos, a asociaciones ecologistas, a enfermos que pueden estar afectados por una patología que el tema de los transgénicos en ocasiones puede ser una solución, porque por ejemplo la insulina es transgénica. Si no, los diabéticos no tendrían insulina suficiente. Las bacterias que fermentan muchos de nuestros yogures también son transgénicas, ¿no? Entonces yo creo que el debate de los transgénicos tiene que ser un debate abierto, en el que participe gente muy diversa, que demos toda la información a la sociedad que necesite y que se sepa que antes de que se apruebe un transgénico en la Unión Europea, la mayoría de los países de la Unión Europea está casi todo prohibido, es una información brutal la que hay que proporcionar antes de que un transgénico sea aprobado. Yo lo que quiero es que no soy antitransgénico en general, porque creo que no se puede ser antitransgénico en general, sino quiero que me cuenten pues, caso por caso. No sé si contesta a tu pregunta. Bueno, una cosa, y a Francisco, me voy a poner como en plan catastrofista. Sí. En caso de que dejara de funcionar por una hecatombe, por lo que fuera, todo este sistema de inteligencia artificial y de robots y eso, ¿existe un plan B para ¿qué pasaría? Bueno, pues gran pregunta, porque no suele existir plan B. Es decir, siempre a veces se le echa la culpa a la informática, a la inteligencia artificial, pero cuando te falla el sistema informático en un aeropuerto, prácticamente se paraliza el aeropuerto y es cierto que cuando falla todo el sistema de comunicaciones y por tanto la informática, hay grandes problemas. Entonces, la ciberseguridad y la seguridad es un área fundamental actualmente y debemos concienciarnos de ello, porque a veces no existe el plan B, sino bueno, pues igual que cuando se va la luz, las ciudades quedan, pues no funcionan los semáforos, empieza a ser un caos, los hospitales no funcionan, excepto cuando tienen estrógenos. A veces actualmente no se tiene plan B y va a ser fundamental tener un plan B cuando te falle un dispositivo. Teóricamente, en la inteligencia artificial el sistema no falla per se, es decir, está testeado y no falla per se. El fallo puede ser más por aspectos exógenos, por ejemplo electricidad u otros aspectos. Teóricamente el sistema inteligente per se no va a fallar salvo que te falle la máquina. Si te falla la máquina va a tener máquinas alternativas. Entonces lo que ocurre es que actualmente si tenemos sistemas críticos de comunicación, infraestructuras críticas, y los sistemas informáticos en muchos ámbitos son una infraestructura muy crítica. Javier. Adelante, ahí tenemos. Javier, sí. Una pregunta que no sé si me voy a para Matilde. ¿Hay estudios en cuanto a si hay vegetación que en caso de incendio propague menos
cada vez está todo más seco, cada vez hay más sequía, Sí, en barrancos, los barrancos necesitan vegetación, pero están muy próximas a las casas. ¿Hay cosas ahí que se pueden hacer? Nosotros tenemos un grupo de investigación precisamente sobre pastos y trabaja muchísimo en temas de incendios también, cortafuegos y distribución de la ganadería, ¿no? Precisamente para no agostar los pastos y que sea un ecosistema bastante equilibrado y se prevengan incendios. Y también hay una línea de investigación. Yo decía que en las raíces de las plantas hay microorganismos buenos y microorganismos malos. Entonces nosotros hemos diseñado inóculos de microorganismos, no en mi grupo, pero sí en la estación experimental de Zaidín, para restaurar suelos incendiados, ¿no? Incluso, están accesibles, y si os interesa ese tipo de estudios, pues os podemos mandar información más detallada. En cuanto a qué, por ejemplo, qué tipo de plantaciones se pueden poner en barrancos, es que depende, depende mucho del clima, es decir, no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Ledín, lo puedo preguntar, o sea, cuando además yo me haré información climática de lo que hay en vegetación, no solamente en cultivo, y con la gente del grupo de pasto, que son unos grandes botánicos, puedo dar más información, pero de entrada os puedo mandar información sobre eso, sobre inóculos de microorganismos para restaurar el suelo incendiado y ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Y otra cosita, si puedo, en cuanto a Carmen y a vosotros utilizáis internet con total tranquilidad, dejáis a vuestros hijos que se metan en todo y con cosas. No, quiero decir, cuando aceptamos cosas y damos permisos para todo, no sé hasta qué punto hacemos bien, ya sé que lo habéis hablado antes, pero lo hacéis. O sea, se lo podemos preguntar a ellos, ¿qué decís? Todo tiene muchas contraseñas. Aplicaciones que te permiten autorización para te piden, autorización para todo, ¿no? Para la cámara, para no sé qué, dices, bajarme una linterna, bueno, ahora ya no hace falta, ¿no? Pero que me pida autorización para la cámara, para tal, para cual, o sea, como eso, otras cosas, ¿no? A ver, es complicado, sobre todo porque es muy pesado. Nosotros efectivamente hacemos cierto control, aprobamos las aplicaciones que se pueden descargar o no, además tienen un control parental, pero yo creo que lo más importante aquí es formarles a ellos para que ellos sean capaces de discernir entre aquellas cosas que son buenas o que son aceptables y aquellas cosas que no lo son. Es decir, que aquí hay, además de una labor de guardia, ¿no? Una labor de control, de policía, de lo que queráis, cuando son más pequeños, pero sí que lo que creo que es necesario trabajar es en esa educación de los niños, porque muchas veces ellos van a tener unas habilidades tecnológicas que van a superar las nuestras. Bueno, muchas veces no, me atrevería a decir siempre. Y entonces es importante eso, es importante que no tener miedo a la tecnología, es importante que ellos tengan confianza en la tecnología, pero que ellos conozcan también, bueno, pues cuando uno se baja una aplicación, por ejemplo, bueno, pues qué señales podemos mirar de que, bueno, pues aquello no te va a meter pues una serie de virus, etcétera, de dónde procede, de dónde la información es más fiable y de dónde la información es menos fiable. Hablamos también aquí de una cuestión bastante candente, que es la historia de las fake news, ¿no? De dónde provienen esas por ejemplo, esas rumores sobre que los transgénicos pues son, bueno, absolutamente negativos, letales. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, con toda la evolución que da la tecnología y con la rapidez que nos ha contado muy bien Paco con la que evoluciona la tecnología, no podemos estar de policías continuamente. Tenemos que cultivar ese conocimiento, esa educación, etcétera. No sé si he respondido. ¿Dónde nos informamos para saberlo? No, aquí, por ejemplo, quiere decir, hay que buscar fuentes diversas.
tenemos que ver, tenemos que contrastar. Ahora hay mucho trabajo, por ejemplo, en contrastar la información, ¿no? Tenemos, pues, yo qué sé, por ejemplo, para contrastar la información falsa, pues empieza a haber aplicaciones, no sé si conocéis Neutral, por ejemplo. Están haciendo, bueno, pues una labor importante a la hora de contrastar esa información y dar una información, pues, más veraz, una información en la que, bueno, pues tú te lo puedas encontrar por múltiples direcciones, por múltiples lugares, que tengas los conocimientos para saber en algún momento cuando algo pues no es verosímil en absoluto, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos. Yo tengo que confesar que, bueno, pues hay mucha inquietud, incluso pues los que trabajamos en estas cosas muchas veces nos encontramos indefensos entre este tipo de cosas. Aquí hay que tener en cuenta, por un lado, cuando bajas aplicaciones, estás cediendo los datos que generan las aplicaciones. Y eso es, como ya antes decía, las aplicaciones son gratuitas porque en el fondo la empresa coge tus datos y hemos de aceptarlo. Mis hijos ya son mayores, acaba de cumplir 18 años el pequeño de los 3, que son mayores de edad, pero siempre se han movido libremente, han utilizado los datos libremente. Pero hay otro tema muy importante, el tema de las claves y de dónde te conectas. El peligro está cuando tú te conectas en wifi abierto en el que te pueden hackear claves. Entonces hay que tener mucho cuidado para aquellas conexiones de seguridad, particularmente bancos, cuentas específicas, que tienes que tener cuidado de no conectarte desde wifi en abierto que te pueden hackear las claves. Entonces tienes que tener ciertas medidas de seguridad de no acceder a las aplicaciones importantes con clave, salvo cuando tú te has garantizado que tiene una conexión segura. Eso sí es muy importante, porque claro, perder las claves, estás perdiendo la propiedad del acceso a cualquier herramienta. Ahora, sí es cierto que estamos aceptando todos de que estamos cediendo nuestra privacidad. A veces por desconocimiento por las claves y a veces la sorpresa. Tú te vas a una red social, a Facebook, y yo tengo amigos que están subiendo continuamente las fotos de los hijos, la evolución de los hijos, con lo cual al final estás llevando toda tu vida allí, toda la información a las redes sociales. Bueno, asumamos que lo que sube a las redes sociales nunca se pierde, que se almacena, y que, bueno, había un estudio de unos psicólogos que habían comprobado que con 70 clics de Facebook podían sacar tu ideología del 1 al 10 perfectamente. Y de hecho esto lo utilizó luego una empresa, Cambridge Analytica, en la campaña del presidente americano para invadir con las cuentas de Facebook, sacándole ilegalmente mandar publicidad. Pero decían que con 300 me gusta te podías conocer el sistema informático de ellos mejor que tu pareja. Es decir, que pueden conocernos, que ya hay algoritmos que pueden sacarte un perfil perfecto. Entonces es cierto que estamos cediendo nuestra intimidad totalmente en las redes sociales, cuando navegamos, etcétera. Es el coste a esta sociedad en la que vivimos en dos mundos, el mundo físico y el mundo el digital. ¿Os imagináis ahora mismo los jóvenes si dijéramos en Lerín dice la alcaldesa, no tú menos hay internet en Lerín? ¿Qué pasaría? ¿Os imagináis los jóvenes si le dice, no tú menos tenéis conexión a internet? ¿Qué pensaréis? ¿Os vendríais con vuestros padres a Lerín alegremente? No. Estamos vendiendo nuestra vida, nuestra privacidad, la estamos vendiendo aceptando que hay un segundo mundo físico, digital, que nos alegra mucho. Aquella persona que vive solo está todo el día navegando, ya no se juega a los videojuegos o a los juegos de mesa con los amigos, se juega a los videojuegos en red con los amigos. Mi hijo, el segundo, está conectado, lo oigo hablar, digo yo, ¿con quién hablas? Ah, no, estoy con mi amigo Antonio, que estamos jugando una partida del juego Matando Marcianos, como yo le digo, conectados al videojuego de turno. Entonces se hace una vida, y cuanto más jóvenes más, en internet completamente. Entonces estamos cediendo nuestra privacidad y eso es inevitable si queremos esa vida. Ahora hay que tener mucho cuidado con las claves y el acceso en lugares donde te pueden hackear perfectamente el acceso. Preguntabas dónde informarse. Hombre, yo creo que aquí dijo un papel importantísimo los medios de comunicación. Los periodistas científicos tienen un papel importantísimo porque, claro, está muy bien esto de que los medios sirvan sobre todo para entretenernos, que está bien, a todos nos gusta entretenernos, claro. Pero también tienen que ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y cada vez lo hacen menos, por desgracia. Por eso es importante que haya buen periodismo científico. ¿Había más preguntas para detrás? Sí. Javier estaba allí.
Hola, Matilde. Y Hola. Carmen y Paco, soy Javier Pozueta del Instituto de Radio y Tecnología de Mutilva, está cerca de Pamplona, y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quería hacer un comentario al comentario que has hecho antes, Paco. Yo sí conozco una película en la que muy interesante, en la que mostraban un robot muy aburrido y pesado, y la película era precisamente la de Kubrick, que le sacó al cine Spielberg, que es inteligencia artificial. Un robot que era pesado y tal, pero lo que logró hacer Spielberg en esa película, y también Kubrick, era no tanto exhibir lo que era un robot aburrido, sino que le dio la vuelta a la tortilla al robot, hizo de espectador y nos mostró a la criatura humana tal y como somos. Es decir, interesante pero aburrido y que le daba lástima, ¿no? Es un comentario. Y luego también me acuerdo de otra película que me impactó muchísimo, que es Her, del 2014. Realmente me impactó un montón, porque ahí no estamos hablando de un robot, sino de una computadora, un programa, y en el que logra hacer su objetivo, que es enganchar al público, cliente, que es el protagonista de la película. Y al final, bueno, pues que lo que logra, pues que se enamora tremendamente del programa, ¿no? Y tanto que empieza incluso a cuestionarse si realmente era el único que era querido, ¿no? Le hace la pregunta del millón en un momento, ya cuando está a punto de reventar, ¿cuántos estás haciendo el amor en estos momentos? Con 748. Su pregunta es, antes un señor ahí adelante preguntaba qué es lo que ha ocurrido para que la biotecnología no sea la revolución y sí lo que llamamos inteligencia artificial, incluso cuando actualmente la biotecnología depende va de la mano con la inteligencia artificial, la informática y tal, ¿no? Es la pregunta que me hago yo. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se legisle tantísimo en el ámbito de la biotecnología y impida que esta explote en toda su justa medida y que llegue a la humanidad y que logre satisfacer los grandes retos que tiene la humanidad, sobre todo la alimentación y tal, y que no ocurra lo mismo con lo que es la inteligencia artificial? Tú lo decías anteriormente, que es necesario legislar. A nosotros nos legislan, es prácticamente imposible. Le sacamos todo productor de base biotecnológica al mercado y salen las fake news y todas las estrategias para que esto no ocurra. Claro, inherente a esto está la pregunta. Una vez que he sacado el ejemplo del robot aburrido de Kubrick y el programa de Her y tal, ¿hasta dónde podemos llegar? Especialmente lo que decía también antes Carmen, ¿no? Que hay varias fases a la hora de desarrollar esta tecnología. Una de ellas es el que nos entiendan, porque tenemos diferentes acentos, idiomas, etcétera, etcétera. Pero también es que somos unas sociedades muy heterogéneas, y lo que para esta sociedad occidental le puede satisfacer, por ejemplo, una gran ciudad donde no hay tiempo para tener contactos con otros seres, ¿no? Otros de tu propia especie, pues viene maravillosamente bien el tema de un programa como Her. Pero vete tú al ámbito rural o a una ciudad donde no está colapsada de gente, donde el factor afectivo, las relaciones humanas fluyen normalmente, no es necesario. Y la pregunta va por ahí, ¿hasta dónde tenemos que llegar para legislar? Claramente, en estas películas nos hacían plantearnos si realmente era interesante o le conviene a la humanidad desarrollar esos prototipos o es de inteligencia artificial. ¿Quién nos va a regular eso? Yo creo que es necesario que sea regulado, porque si no nos podemos ver metidos en un gran engaño, ¿no? Con la hora de querer rectificar. Y era toda mi reflexión. Profunda e importante. A mí, Her fue una película que me impresionó, porque además lo que te está utilizando al sistema inteligente para darte una radiografía de la sociedad y de la soledad del humano, que acababa enamorándose de una máquina porque le decía lo que quería oír. En el fondo, lo fácil, la máquina decía lo que quería oír, y lo complicado de las relaciones humanas, donde él venía de una ruptura de pareja, porque la vida de pareja es mucho más complicada
que la relación que tenía con la máquina, y lo que está haciendo un reflejo de la sociedad en la que estamos. Y luego, bueno, el final era curioso, ¿no? Como al final el humano era aburrido para la máquina. Pero es cierto que esto lo tenemos ahí. Por ejemplo, te vas a Japón y es muy normal tener ya los robots que acompañan, de compañía para las personas mayores. Y tienen chatbots que básicamente a partir de la conversación con una persona utilizan la frase con esa persona para estar preguntándole y para mantener una cierta actividad de diálogo con las personas. Son útiles para las personas mayores que viven solas. Japón es una sociedad muy avanzada, muchas personas mayores, y claro, hay que legislar hasta dónde llega a hacerse el uso de esa tecnología en la que viene. Le toca a nuestra sociedad, le toca a la sociedad, a los políticos, y crear los comités adecuados para empezar a legislar. Lo que ocurre es que, como yo decía al inicio, determinada tecnología, o en las revoluciones anteriores, industriales anteriores, los avances son muy lentos. Toda la presencia de los desarrollos biotecnológicos han llevado unos años de ir teniendo presencia, y probablemente por el impacto rápido, porque estamos hablando de alimentos, probablemente ha habido una urgencia de legislar muy rápido. En este ámbito de tecnología está llegando la inteligencia artificial, ha pasado de la academia a la industria de forma muy rápida, y está un poco dejando fuera de juego a la sociedad, porque hay que legislar. ¿Qué ocurre con todos los datos que están continuamente cogiendo las grandes compañías de nosotros? Porque los datos son los que permiten crear sistemas que emulen a los humanos y que actúen inteligentemente. La inteligencia artificial se alimenta del Big Data, de los datos, para llegar a crear esos modelos. Entonces, no hay legislación, o hay una legislación ahora un tanto de golpe. En Europa está la ley de protección de datos, que es la más restrictiva que el resto del mundo, y también está creando un debate. La dificultad que tienen las empresas europeas para crear modelos frente a las asiáticas o a las americanas. Y eso por un lado. Es decir, en cuanto a protección de datos, no hay un equilibrio, cada sociedad es diferente, pero en Europa, por ejemplo, estamos siendo más restrictivos. Y hay un gran debate. Y en segundo lugar, cuando tengamos esos sistemas inteligentes que cada sociedad los vamos a aceptar de forma diferente, cómo legislar para utilizar toda esa tecnología. Tenemos un gran agujero. De hecho, por ejemplo, el coche sin conductor, actualmente una de las grandes limitaciones para no tenerlo en nuestro día a día es la propia legislación que existe. Es decir, la tecnología está muy por delante de la legislación. Mientras no tengamos una legislación adecuada, no vamos a tener en nuestras carreteras esa máquina autónoma que va a tomar decisiones. Nos corresponde a nosotros, corresponde a los gobiernos, en este caso Europa, la Comisión Europea, tomar carta en el asunto. De hecho, va a haber un plan gigantesco sobre inteligencia artificial a nivel europeo, inversiones millonarias, y entendemos que junto con esas inversiones millonarias que va a haber en el siguiente programa europeo, Europa Horizon, de 2021 a 2027, en paralelo va a venir la legislación y todos los aspectos éticos, porque las leyes van a asociar también aspectos éticos en uso de esta tecnología. Europa le ha prestado mucha atención a todo el aspecto ético de la tecnología, y entendemos que esos documentos de ética que ya se están creando a nivel europeo van a llevar asociados leyes en el uso de la inteligencia artificial. Pero ahora mismo podríamos decir que estamos un poco deportados, que se nos ha venido encima la tecnología sin la legislación adecuada para el uso de la misma. Es cierto. Bueno, quería aprovechar, ya termino. Trabajo en temas de ingeniería genética en plantas y bacterias, si alguien tiene interés en esto, pues. Y por supuesto el tema de transgénicos y estas cosas así. Si no voy, pues el año que viene. Y felicito a los organizadores de esta mesa redonda. Y también sobre cómo se comunican las plantas, y las plantas con los microorganismos, los microbios, es un tema fascinante. Realmente fascinante, el idioma que tiene que Muy bien, muchas gracias. Al fondo tenemos otra pregunta, sí, después pasaremos aquí adelante. Sí. Una pregunta sencilla. Habéis hablado bastante de inteligencia y es bueno que vayamos dando. Toda esta inteligencia, ¿en qué ha avanzado? En que se produzca más y tal. En la conciliación familiar, ¿cómo ha mejorado para que se trabaje menos, se está produciendo más? Posiblemente se podría disminuir las horas.
se ha beneficiado la conciliación familiar para los jóvenes? Tú que tienes hijos y... Sí. Bueno, yo creo que desde que nosotros empezamos a trabajar en estas cosas, a trabajar por ejemplo en los temas de teletrabajo, casi parecía ciencia ficción y sin embargo ahora mismo nos encontramos con mucha gente, si no totalmente, sí trabajando parcialmente pues desde casa. Eso te permite una conciliación pues mejor. Es un tema bastante sencillo. Pero lo que tú preguntas realmente es bastante más complicado. Tiene que ver, quizás luego Paco nos puede hablar un poco sobre todas estas ideas de si vamos a tener todos trabajo, cuándo vamos a quedar obsoletos. Estamos teniendo, bueno, pues ya de facto una renta básica universal con la gente que se jubila a los 55 años. Estamos viendo la banca, estamos viendo, desde luego en telecomunicaciones es casi, pues el jubilarse a los 55 años es bastante habitual. Lo estamos viendo también en la industria del automóvil, etcétera. Es decir, aquí hay un tema más allá de lo que es la conciliación familiar, en lo que significa el trabajo y lo que significa este periodo, digamos, de transición entre una revolución industrial y la siguiente, cómo lo vamos a manejar. Y no lo sabemos. Bueno, hay algo cierto. Si analizamos el último siglo, los avances tecnológicos han venido asociados a mejoras en las condiciones de vida y también en el empleo. Y si nos vamos a la historia, las horas de trabajo y los días en cualquier sector han ido reduciéndose y ahora actualmente tenemos unas jornadas laborales razonables para conciliar familia y trabajo. Como comenta Carmen, la tecnología permite el teletrabajo y está permitiendo el realizar tareas y conciliarlas más familiarmente. De cara al futuro, es cierto que va a haber una automatización. Se dice que toda tarea que seamos capaces de realizar, toda tarea que seamos capaces de realizar y que requiera menos de 10 segundos el pensar para realizarla, va a ser automatizada en un futuro. Ahora se habla que se automatizan rápidamente tareas de 2 segundos y hay una presión que hasta los 10 segundos va a ser rápidamente automatizable. Ello va a generar una transformación. Se dice que puede haber jornadas laborales de menos horas o que la actividad del humano en cualquier fábrica, el número de horas será menor para realizar las tareas porque estaremos acompañados de robots y sistemas inteligentes. Pero claro, esto conlleva asociado el salario, cuál es el salario que vamos a ganar en función de la hora de trabajo, esa renta mínima que en algunos políticos empiezan a hablar y algunos partidos empiezan a hablar, esa renta mínima que nos garantiza una calidad de vida, porque todos sabemos que disminuir la pobreza, con una renta mínima se disminuye la pobreza, se disminuyen las enfermedades. Está estudiado que a mayor renta per cápita hay menos enfermedades, hay una mejor alimentación. Entonces va a haber un gran debate, porque es cierto que va a haber una disminución de la hora de trabajo en muchos sectores y eso tiene que ir acompañado a todo un modelo económico que nos garantice no solo la conciliación familiar, sino unas condiciones de vida, mejorar nuestra calidad de vida. Se dice que España en el 2050 vamos a superar a Japón en la expectativa de vida. Vamos a ser el país el primero en la posición de expectativa de vida, de esperanza de vida. Tenemos una de las mejores, ya estamos, no sé si estamos en la posición 3, estamos en los que tenemos una mejor calidad de vida, porque coincide en las dos ahora mismo. En las dos y ya se sabe que vamos a ganar a mejorar Japón. Entonces, bueno, pues esto requiere de un debate social muy profundo. Y cómo podemos mantener nuestra calidad de vida, mejorar la calidad de vida, mejorar la igualdad y a todos los niveles. Conciliación familiar, eliminación de la pobreza, mejor servicio de salud, etc. En teoría, si analizamos lo que ha ocurrido en el último siglo, la tecnología nos ha servido para mejorar increíblemente nuestra calidad de vida. Basta pensar en la medicina. La cantidad de tecnología que actualmente utilizan los médicos para el diagnóstico es tremenda, no somos conscientes.
la radiografía, cualquier analítica, el médico está acompañado continuamente de tecnología que le ayuda a tomar decisiones. Estamos hablando de supermédicos en el futuro, médicos que van a tener sistemas inteligentes que le van a estar proporcionando información nuestra en cuanto entramos en la consulta, todo nuestro historial, información que analicen en tiempo real, una radiografía que está dando información en tiempo real de cualquier prueba médica, etc. Todo esto nos va a permitir mejorar globalmente nuestra calidad de vida y obviamente entre ellos está la conciliación familiar, que yo creo que actualmente es mucho mayor de la que se tenía hace años, y eso va acompañado por unos avances sociales que van a su vez en paralelo con avances tecnológicos en general. Yo soy de los muy optimistas en el uso de la tecnología. No sé si soy igual de optimista o no. Estaba contando a Carmen una pequeña anécdota. Yo hice mi tesis doctoral escribiendo a máquina, ¿no? Y cuando tenía 600 citas bibliográficas, cuando me confundía, pues imaginaros, era un auténtico drama, con el post-it recortando y no sé qué más. Y la bibliografía la consultaba, lo tenemos en el CIDIN y la bibliotecaria lo enseña cómo ha progresado todo el manejo de bibliografía. La bibliografía la consultaba en el Chemical Abstract, que era cientos de tomos en papel Biblia organizados por tema y por autor, ¿no? Y entonces íbamos y ahora te conectas, además subías todos los días la escalera aterrorizado diciendo ya me han pisado el tema, ya han purificado otro la proteína, ¿cuándo me voy a enterar? Y ahora todo eso lo tienes muchísimo más a mano, y si ya citas el campo de la medicina, pues imaginaros, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, adelante. A mí me gustaría saber, si os dieran una varita mágica que pudiera avanzar 10 años, ¿qué idea de avance tecnológico os gustaría tener a la mano? ¿Con qué soñáis? Avance tecnológico. Probablemente en el campo de la inteligencia artificial un gran problema es la falta de equidad, porque si no tienes datos de calidad se aprenden modelos erróneos y desigualdad. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo de una de la inteligencia artificial de Google, creo recordar, que confundía a una persona de color con un mono, porque pues no se tienen suficientemente datos, y ahí puede haber mucha desigualdad en las minorías. Entonces a mí me gustaría que se pudiera trabajar con datos abiertos y que todos los gobiernos o todos los científicos tuvieran la posibilidad de acceder a ingentes cantidades de datos para hacer investigación de equidad, porque corremos un riesgo, como cuando las apps, nuestros móviles que están dando muchos datos, le estamos dando la propiedad de esos datos a empresas, esas empresas no abren los datos porque los datos tienen valor para aprender de nosotros, y el riesgo que tenemos es que las empresas tengan una información ingente de nosotros, pero la sociedad, los gobiernos no pueden acceder a esa información, y que a veces esos avances tecnológicos estén en manos de empresas que van a tener obviamente su interés económico. Entonces es fundamental que toda la investigación que hagamos se pueda utilizar para el servicio de la sociedad, para todos. Entonces me gustaría que hubiera datos en abierto y que permitieran la equidad en la investigación en todas las áreas. Bueno, como para todos los adelantos que podamos soñar se necesita el cerebro, a mí lo que me gustaría es que se conociera lo suficientemente el cerebro. Ahora se hacen mapas del cerebro también basados en técnicas de imagen, como para que pudiéramos, si no vencer, por lo menos retardar las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El Alzheimer, también temas asociados, el sistema nervioso en general, pero creo que para mí, yo si volviera a estudiar, me encantaría estudiar neurobiología. Yo creo que el cerebro es fundamental y que tenemos que saber, además, mucho sobre su funcionamiento, porque hay mucha manipulación en todo lo que estamos hablando también, pero sobre todo para combatir las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que la pregunta más difícil que nos habéis hecho. Sí. Es difícil. Bueno, desde luego las dos cosas que habéis mencionado son fenomenales. Y yo, bueno, pues quizás puedo decir otra cosa. Yo creo que hay un tema muy importante, quizás porque yo tengo hijos pequeños, que es la educación.
creo que hay muchas cosas que trabajar aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer educación también para todos? Ahora mismo hay, bueno, pues aplicaciones que te permiten en el mundo entero poder aprender inteligencia artificial o poder aprender a hacer aprendizaje máquina, etcétera. Bueno, pues que se desarrollasen esos sistemas de educación en todos los niveles, para todos los niveles en los que, bueno, pues pudieran ser accesibles a todo el mundo, ese avance, ese conocimiento, etcétera. Yo aparte tengo otro deseo, que a los grandes científicos le paguen como a los grandes futbolistas. Ese es mi deseo. ¿No es verdad? ¿Qué dices, oye? Esa sería buena. Bueno, estamos llegando al final del tiempo previsto ya, pero hay tiempo para una última pregunta, si es que hay alguna por ahí. Y si no, la última, voy a tener la última pregunta ahí. O las dos últimas todavía, ¿verdad? Hay dos por ahí, pues adelante. Que hombre, se muere un futbolista. Es verdad. Cruyff, y de pronto se muere. Paco, que bueno, un poco ahora, a última hora hemos hablado, porque yo estaba pensando, se va a pasar la tarde sin hablar de medicina, de medicina, ¿no? Y eso era un poco porque nos dierais pistas de cómo viene el futuro en la medicina, porque antes cuando hablábamos de los coches informáticos, que si los camioneros, los taxistas, yo digo, los médicos no sé si corren peligro o no también. Si son las máquinas las que nos diagnostiquen, nos dicen tratamientos, si eso está más cerca de que de vencer ciertas enfermedades o no. Bueno, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, ha habido mucho debate en el pasado, y hace 10 años también había premoniciones de que parecía que iban a desaparecer muchas profesiones, y particularmente se hablaba de medicina. Yo soy de la opinión, había un artículo muy interesante en una revista de la MIT reciente que hablaba del supermédico que yo he mencionado. Yo entiendo, el médico no va a desaparecer, pero por un hecho muy simple. ¿Os imagináis un robot en la consulta médica del ERIN y que uno vaya a contarle su problema a un robot en lugar de una persona? Un robot que va a tener empatía. ¿Os imagináis? Parecía que sí, que no lo podemos imaginar. No, después de conectar a consultar, hay una preconsulta, pero realmente la relación que tiene el médico con el paciente es muy importante, la relación humana. Todas aquellas profesiones en las que se requiere una empatía no van a desaparecer. Una de ellas, por ejemplo, se hablaba de los curas. Nadie imagina confesarse con un robot. También. Sí, lo hay. Sí. En cuanto hay una explicación, en cuanto a la medicina, ya se tiene otra cosa que la gente la use. De las máquinas. Recientemente se publicó, por ejemplo, para los cánceres de piel, la cantidad de cáncer de piel que hay inmensas, y hay un estudio donde se han recopilado en Estados Unidos una base de datos gigantesca, de 170.000 imágenes de cáncer de piel. Se cogió a especialistas en cáncer en la imagen para clasificar la imagen y detectar si había cáncer o no. Tenía un acierto del 66-67%, y con sistemas de deep learning y inteligencia artificial se llegó a un estudio al 72%. Estamos muy lejos de un 90-95%, que estamos hablando ya con un 0,9 o 0,95 de probabilidad aceptable, pero estamos hablando que en los primeros inicios actualmente ya una máquina tiene 5 puntos más de acierto sobre el médico. ¿Qué se espera? Que conforme se vaya alimentando a estos sistemas inteligentes, van a ir mejorando. La inteligencia artificial necesita muchos datos, pero vamos a tener sistemas que van a ser capaces de analizarte imágenes, conectarte datos, y van a ayudar mucho a los médicos para evitar errores. Hay un libro de inteligencia artificial, Vida 3.0, de un físico del MIT, en el que hablaba que actualmente en Estados Unidos mueren 100.000 personas al año por errores médicos. Errores médicos porque a veces es difícil tomar una decisión correcta cuando tienen suficientes datos. Se espera que la inteligencia artificial ayude a los médicos a mejorar su toma de decisiones, y que justamente se disminuya sensiblemente estos errores médicos que podrían llegar a aumentarse mucho los diagnósticos gracias a la inteligencia artificial. Y eso va a permitir reducir mucho esos errores. Pero, por ejemplo, un hecho curioso. Fíjate, en Estados Unidos, 100.000 muertes al año por errores médicos. Hace un rato estábamos nosotros hablando, y yo estaba comentando este libro que yo había traído, Próxima Estación Futuro, y hablaba que el número de muertes por accidentes de coche son
1.250.000 personas al año mueren por accidentes de coche. Es decir, fijaros, otro mito en el que no somos conscientes porque nosotros estamos en un país donde conducimos bien, el número de accidentes es pequeño, pero hay países donde por la calidad de carreteras, calidad de automóviles, pero yo hablaba con Matilde, te montan un taxi en la India y dice, tierra, trágame, si llego al hotel no me lo creo. Y habíamos pasado. Realmente con los coches autónomos va a reducir, se presupone que los accidentes van a estar por debajo del 10%. Reduciríamos más de 1 millón de muertes en el mundo por accidentes de coche. En medicina se espera que se reduzcan considerablemente los errores médicos. Vamos a tener mejoras sensibles y muchas en el ámbito médico. De hecho, las grandes empresas tecnológicas, Amazon, Google, Apple, donde están invirtiendo ahora mismo cantidades ingentes es en comprar empresas de tecnología en el ámbito de la medicina, porque se espera que va a haber unos grandes avances y junto con toda la parte de la biotecnología, estudios de cáncer y demás, va a haber unos grandes avances con el uso de la inteligencia artificial. Pero yo siempre creo que va a ser el ayudar